Hola, ¿qué dicen? Buen día, 10:07, un poquito más tarde hoy. Omicron es la palabra o letra que va imponiéndose por estas horas. A esta altura ya vamos refrescando, conociendo todo el alfabeto griego, pero en todo caso de eso hablamos o hacemos referencia en un rato. Han visto que casi todo lo que sucede en parte de la economía se parece a los rounds de estudio, ¿no? Cuando los boxeadores se miden tácticas y estrategias de defensa y ataque sin lanzar golpes más que por inercia. Se podría también hacer la figura de los minutos iniciales de un partido. Y casi todo lo que sucede en lo que se llama la política anda por la misma figura. Y los escarceos son rumbo a cierta madre de todas las batallas, que es cómo se arreglará con el Fondo Monetario. Y los casi son porque simultáneamente también suceden cosas contradictorias que en el interés inmediato de las grandes mayorías quedan muy por delante de qué ocurrirá con el FMI. Por un lado, no hacen falta los números macro de la economía para constatar que hay una recuperación evidente. Volvió el movimiento en numerosas actividades, por no decir en todas. Hay imagen clara de retorno a la normalidad. Se prevé un boom turístico interno favorecido por el plan previaje, además, que funciona bárbaro. Hay alguna recuperación también en el empleo registrado y en la economía informal. Y en las grandes urbes, y no solo, es indiscutible también la reanimación de pymes en prácticamente todos los rubros. Encima, haya sido o no por la remontada del oficialismo en el conurbano bonaerense, que permite polemizar sobre cómo leer el resultado de las elecciones, o haya sido o no porque el Banco Central muñequeó muy bien, por ahora hay calma, chicha, frente al precio del dólar que le importa a la gente. Chicha, pero calma al fin, digamos. Y esas noticias muy feas que llegan desde Europa con su nueva ola de COVID no le estarían quitando el sueño a nadie, aunque sea muy difícil, ¿no?, calcular que para alrededores de marzo, a la vuelta de las vacaciones y con retorno a clases, no estaríamos nuevamente en problemas. Bien que una cosa que debemos celebrarnos los argentinos, y cómo, es nuestra tradición vacunatoria. Y entonces cabe pensar, confiar en que vacunas mediante vamos a estar mucho mejor preparados. Tampoco pasa que haya insomnio masivo por el volumen de las reservas monetarias, ni por la restricción a financiarse en cuotas para viajar al exterior, ni por los nuevos máximos del riesgo país, ni por el desplome accionario de algunas compañías argentinas en Wall Street. Por otro lado, sí acontece que el precio de la carne volvió a dispararse, que un kilo de yerba anda por los 500 pesos y más también, y sigue, y que una Secretaría de Comercio Interior, por fin proactiva, laburadora, que al menos muestra los dientes e intenta atemperar la insaciabilidad de los promotores de precios, da la sensación de poder ir, como mucho, por acuerdos parciales, momentáneos, no estructurales. Dicho de otra manera, el real o presunto regreso a la normalidad viene con lo
improbable de domar la inflación. Y en la política, a su vez, las uniones y disidencias en el frente gobernante y en la oposición cambiemita son buena comidilla para sacar las cuentas de cómo se posicionan cristinistas, albertistas, ejetistas, movimentistas sociales, intendentes, gobernadores, halcones y palomas del PRO, macristas y larretistas, radicales con ganas de dejar de ser frustrados invariables, etc. Es decir, francamente un embole, salvo para esa estricta minoría que integramos los apasionados por también esas cosas de la política. Pero bueno, más temprano que tarde, todo habrá de subsumirse en la decisión clave de qué se hace contra el Fondo Monetario. Repitiéndolo ya con una insistencia agotadora, pero que es imprescindible. Aun si no existiera la bestialidad de la deuda dejada por Macri, no estaría resuelto el problema de una economía como la Argentina, dependiente de divisas externas para aguantar su recuperación, sostén o crecimiento. Es lo que siguió pasando después de que Kirchner liquidara de un plumazo cualquier condicionamiento del Fondo Monetario. El tema es que en la coyuntura esta deuda, volvió a imponerse a niveles horrorosos, inéditos en la historia. Y es completamente inútil, es inviable pretender escaparse de esa cuestión. Y eso comprende y compromete tanto al gobierno como a los irresponsables facilistas que tiene enfrente. Sobre este tema, en un artículo que nos pareció de enorme claridad conceptual, publicado en El Destape el domingo pasado, Claudio Scaletta señala que el Fondo Monetario que negociará con Argentina es el mismo de siempre y a nadie le conviene un default que, dicho sea de paso, nunca estuvo en la agenda oficial. Nunca. Y al mismo tiempo, resalta el economista, tampoco existe la magia, porque las restricciones que enfrenta la economía son reales. El dinero para los inmensos, terroríficos vencimientos de 2022 y 2023 no estará. Simplemente no estará la plata, no estarán los dólares, y debe recordarse que eso ya se sabía desde 2018. Es el hecho de que en una negociación con el fondo, también lo recuerda Scaletta, para quienes se ensueñan con ideas e iniciativas de otro tipo, no hay opciones buenas. Solo se tienen a mano las menos peores. Y en el presente, la menos peor es realizar un acuerdo que deberá ser renegociado más allá de 2023. Es la triste realidad de la herencia de Macri. Romper con las relaciones del poder del orden económico global, una vez provocado el mega endeudamiento, no parece una alternativa sencilla. Esta es la gran transformación conseguida por el macrismo en su breve paso al frente directo del Estado. Dejar absolutamente condicionada la economía local al poder global. Absolutamente. Ya en la síntesis propositiva del artículo que les menciono, Scaletta advierte que Argentina necesita plasmar un nuevo consenso productivo exportador que le permita crecer aumentando la inclusión social, que para eso requiere estabilidad económica y política, y que para conseguirlo le será imprescindible que el bloque histórico que sostuvo al macrismo realice una
profunda introspección. Hablamos de los sectores dominantes del empresariado, la política, el sindicalismo, los medios de comunicación, la embajada. Es decir, el mundo ese al que el macrismo iba a integrarnos. Y el economista hace entonces preguntas que nos permitimos hacer propias con algunas acotaciones. ¿Realmente el gran empresariado de este país cree que el nuevo fracaso de la experiencia neoliberal, fracaso en su sentido económico, claro, ¿no? Su victoria en lo cultural es demoledora. ¿Realmente cree el gran empresariado que ese fracaso, que el fracaso de Macri, para ponerle un nombre propio, se debió a la explicación sonsa de que no se fue lo suficientemente a fondo? Nadie entre sus filas observa cómo funcionan y qué políticas económicas aplican los países que se desarrollan, sin entrar a la polémica bizantina de qué se entiende por desarrollo. ¿Creen realmente que el problema es el peronismo? El Círculo Rojo, los grandes empresarios, de ellos estamos hablando, ¿creen realmente que el problema es el peronismo? ¿Creen realmente que la economía que propone el peronismo es antiempresa? ¿Que está en contra de la propiedad privada? ¿Que vamos a hacer Venezuela? ¿Creen eso? Todo el análisis político-económico del gran empresariado de este país es un antiperonismo de caricatura. ¿Creen realmente que un tipo de cambio devaluado funciona? ¿Creen que es vivible un país donde una porción inmensa de la población se queda fuera de los beneficios del crecimiento? ¿No asumen que eso los va a obligar a vivir en espacios amurallados, desplazarse en autos blindados? ¿Realmente piensan que ya en el siglo XXI una sociedad caracterizada por su extendida clase media puede regresar al formato de una sociedad dual? ¿Creen eso estos tipos? ¿Realmente? El problema de todas estas preguntas, y de otras tantas por el estilo, es que las respuestas pueden llegar a ser afirmativas.